grupo 16 y a nosotros nos tocó el tema de Microsoft Project. Los integrantes del grupo somos Arturo Caballero, Andrea Torres y yo, Sol Stanley. Para una introducción, primero me gustaría definir qué es Microsoft Project y es un software de administración de proyectos que fue desarrollado por Microsoft y es una herramienta para la gestión y la administración de proyectos que permite planear sistemáticamente las tareas del mismo de manera eficiente. Algunas de las funciones principales es el desarrollo de planes o actividades y tareas, es la asignación de recursos a esas tareas designadas, es también el análisis de cargas de trabajo y por ende el tiempo que conlleva realizar una tarea, es la administración del presupuesto según la asignación de recursos, así como también el plan de financiamiento. Y finalmente es el seguimiento y el control de los progresos de la realización del proyecto una vez que se está ejecutando. Siguiente. Bueno, antes de adentrarnos un poquitito en lo que es el programa de Project, tenemos la definición de qué es un proyecto y es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, es decir, un entregable mediante un proceso y tiene un único responsable. El responsable sería la dirección de proyectos en una empresa, que también se define como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas para las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo. Microsoft Project sería una herramienta para para poder hacer el seguimiento de las actividades del proyecto. Siguiente. Ahora voy a centrarme a explicar en las tareas más detalladamente que ejecuta Microsoft Project. La primera es organizar una lista de actividades en estructuras jerárquicas. Como mencioné anteriormente, un proyecto está compuesto por actividades que pueden estar interrelacionadas entre sí o una puede ser dependiente de otra. Es por eso que es importante conocer la jerarquía de la estructura de esas actividades para no superponer y para poder realizar eficientemente el cronograma de obra. Después se pueden asignar los recursos y costos a cada actividad. Eso se puede hacer mediante las especificaciones técnicas del proyecto, como el cómputo métrico y presupuesto, y teniendo en cuenta que los recursos son tanto mano de obra como equipamiento materiales y también en costo monetario. Finalmente, a partir de esos datos que son cargados al programa Microsoft, se obtiene el diagrama de Gantt, que es lo que ya conocemos, y la ruta crítica del proyecto. El diagrama de Gantt es bastante visible y es súper fácil de analizar para poder hacer ciertas modificaciones para intentar de reducir ese tiempo de finalización de un proyecto. Y finalmente también se generan informes del proyecto. Esos informes se van actualizando a medida que en el programa se va cargando el porcentaje o las tareas que ya fueron realizadas, entonces los informes se van actualizando si es que según estamos o no cumpliendo el cronograma del proyecto o si es que hay que hacer algún ajuste. Siguiente. Bueno, este trabajo tiene como objetivo específico el desarrollo de habilidades y manejo de conceptos previos para el uso de la herramienta Project, que mis compañeros le van a explicar con mayor detalle. Y finalmente conocer los pasos, paso a paso, para la planificación y control de proyectos. Siguiente. Bueno, los conceptos previos que hay que manejar es primeramente el desglose de tareas y especificaciones de entregables, que fue lo que estaba mencionando anteriormente.
que hay que conocer cuáles son las actividades y cómo se define una actividad. Una actividad se define mediante la meta que tiene que cumplir, o sea, qué es lo que se tiene que entregar, cuál tiene que ser el entregable y cuál tiene que ser el hito. Eso le va a explicar mi compañero más adelante. Siguiente, tenemos que conocer las limitaciones y las asignaciones de los recursos de cada actividad y eso se puede hacer mediante un de costes y presupuestos. Y tenemos que conocer el ciclo de planificación de un proyecto, que es asignarle, que es asignarle el tiempo y conocer también el calendario en el que se va a ejecutar ese proyecto, porque necesitamos saber los días que son laborales, no laborales. Y por último, la duración de cada tarea, que eso se hace según la experiencia ya en obra, se sabe cuánto tiempo tarda en realizar, en cumplir los entregables específicos. Las informaciones previas del proyecto que tenemos que conocer son las características, que serían las especificaciones técnicas, el calendario en el que se va a ejecutar, feriados, si se va a trabajar sábado, domingo, la carga horaria que también se va a aplicar a ese proyecto, la lista de entregables principales, así para poder subdividir en actividades, cada actividad en una jerarquía distinta según la dependencia una de otra, la duración de cada una de esas actividades y finalmente las relaciones entre ellas. Siguiente. Bueno, yo le voy a estar comentando acerca de los pasos que tenemos que tener en cuenta que son clave en la gestión del proyecto. Primeramente tenemos que definir cuáles son los objetivos del proyecto, que en este caso se suele dar con el cliente, definir las necesidades y los objetivos que tenemos que alcanzar. Y en esta fase aún no tenemos en cuenta cuáles son los factores como la duración del proyecto, el costo, etcétera. Solo definimos cuáles son los posibles problemas y las soluciones a esos problemas. Otro punto importante es el estudio de la viabilidad del proyecto, que tenemos que realizarse así para ver si es o no viable nuestro proyecto. Y en el caso de que tengamos algunos riesgos o algunos inconvenientes, tratar de solucionar eso. Otro punto también importante es la estimación del tiempo, del costo y del esfuerzo, que se puede estimar mediante experiencias de otras personas, técnicas o métodos de estimación. Como otro punto tenemos la planificación temporal, que, que son que tenemos que cumplir los objetivos y plazos que vamos a fijar y vamos a introducir eso en Project, que son las fases y las tareas del proyecto con sus respectivas duraciones, relaciones, recursos y costos, que nos va a servir de guía para iniciar el proyecto. Y por último tenemos el seguimiento y adaptación a los cambios, que en el caso cuando iniciamos la ejecución del proyecto, tenemos que entrar en una fase de seguimiento de eso para ver si es que tenemos que actualizar datos, ir ajustando de manera a ver si existe algún problema y solucionar de manera inmediata para llevar a cabo el proyecto en el tiempo establecido. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos unos pasos que son primeramente definir, estudiar la vialidad, estimar, planificar, eh, y hay una relación muy importante entre controlar y reportar, que es el seguimiento que hay que hacer para los proyectos y finalmente de manera a concluir qué es lo que se puede hacer. Siguiente. Después tenemos las actividades de planificación, en donde debemos identificar cuáles son las tareas que van a componer nuestro proyecto y las dependencias que existen entre ellas, ¿verdad? Generalmente se les asignan los recursos humanos y materiales a cada tarea y este estudio debe ser lo más completo posible. Una vez que identificamos nuestras tareas y la duración de cada una de estas, tenemos que ponerle fechas para realizar el seguimiento y el control del proyecto. Esto vamos a poder identificar en nuestro programa, o sea, en Microsoft Project, mediante los diagramas de Gantt que se muestran gráficamente, ahí como pueden ver en el ejemplo, donde nos da la distribución de las tareas. Siguiente.
Luego tenemos el seguimiento y adaptación del proyecto. Una vez que nosotros hemos creado nuestra programación, debemos, o sea, se comienza la fase de implementación del proyecto. Cuando nuestro proyecto es más complejo, vamos a tener más imprevistos, más cambios o más riesgos, en donde vamos a tener mayor probabilidad de que tengamos una reprogramación en nuestro proyecto original. Nuestra fase de seguimiento vamos a poder comparar lo que teníamos planeado con lo que ya se llevó a ejecutar y también de esa manera vamos a poder ver cómo va afectando esto a nuestro presupuesto, a nuestros costos y de manera a solucionar eso para que no tengamos que incumplir los plazos. También estas actividades podemos controlar varios aspectos, como ser comprobar si las tareas comienzan y finalizan según lo que tenemos planeado, controlar si los recursos están siendo empleados tal y como nosotros planteamos al comienzo, y así también vigilar si los costos se mantienen o si tenemos una diferencia a lo que teníamos planeado inicialmente. Si es que nosotros nos vemos que estamos desviando nuestra planificación original o si estamos teniendo un cambio de tiempo, tenemos que ver la manera de adaptar una nueva programación, o sea, reprogramar y reasignar recursos, reordenar las tareas o ajustar el calendario laboral para justamente evitar incumplir los plazos fijados o que eso nos afecte demasiado en nuestro presupuesto. Bueno, les voy a estar hablando un ratito ahora de las definiciones básicas que tenemos que tener en cuenta para, para la hora de utilizar este programa. Siguiente. Bueno, tenemos los recursos que son recursos, básicamente tenemos en dos partes, digamos, recursos de trabajo, que son las personas que van a estar trabajando en el proyecto, y los recursos de equipamiento, que serían todos aquellos que vamos a utilizar en nuestra obra o en nuestro proyecto, pero que no tienen ningún costo, eh, que, pero que sí ayudan a nuestro proyecto, digamos. Son aquellos que pueden ser instalaciones, equipamientos o algún material que necesitemos para nuestra obra. En Project nosotros podemos personalizar todo esto, el calendario para un recurso, ya sea de trabajo o de equipamiento, de manera que podamos tener horarios diferentes, periodos vacacionales o ver la manera de configurar estos recursos para la hora de realizar nuestro proyecto. Siguiente. Bueno, otro concepto que tenemos que tener en cuenta también es el costo. Nosotros vamos a tener dos tipos de costos, costos fijos y costos variables, que es un aspecto muy importante para controlar, ¿verdad? Que se refleja en el aspecto financiero de nuestro proyecto directamente. Y podemos tener, como había dicho, dos tipos de costos, los fijos y los variables. Los fijos son aquellos que se producen periódicamente y que tienen relaciones fijas, como ejemplo el pago de alquiler de instalaciones, una licencia de software, y los costos variables son aquellos que se van produciendo proporcionalmente a nivel de la actividad de nuestro proyecto, que pueden ser costos de papel, costos de maquinarias, etc. Nosotros para que podamos tener en cuenta el seguimiento de nuestros costos de nuestro proyecto, debemos tener un presupuesto inicial y Project va a estimar esos costos en función de la fase del desarrollo del proyecto y va a ir actualizando conforme vamos avanzando. Eh, También tenemos que tener en cuenta que con este programa podemos obtener información como el costo total que se espera del proyecto, de una tarea específica o de una fase específica, el costo de algunos recursos o comparar los costos reales del proyecto con los previstos. Y eso es todo lo que yo tengo para aportar. Arturo, ahora te sigo. Bueno, siguiendo con definiciones básicas, Project nos da una capacidad de temporalización que sería designar tiempos a cada tarea. Y según su definición, dice que determinaríamos la secuencia y la temporalización o momento en el que abordaremos cada tarea.
Estudiaremos el tiempo de duración de cada una y su interrelación para establecer cierto margen de maniobra, ¿verdad? O sea, la capacidad que tenemos de jugar con ciertos tiempos y tareas que puedan estar relacionadas entre sí. También habla un poco de los hitos que sirven para marcar pequeñas metas y establecer un límite, un tiempo límite para conseguirlos. De esta forma, nos aseguramos que llegaremos a tiempo al final de la obra o al proyecto en sí. También tenemos paquetes de trabajo. Esta expresión tiene dos características, ¿verdad? Son, una de ellas aparece la EDT, que es lo que veníamos dando últimamente en la cátedra. Según la definición, es una herramienta gráfica que organiza todo el trabajo del proyecto, ¿verdad? Y también están orientadas a la entrega, es decir, que la ejecución de un determinado paquete de trabajo por medio de sus respectivas actividades suele producir un resultado tangible o variable. Y las tareas, según la definición, dice que son características que indican una acción y describen entregables o paquetes de trabajo. Las actividades vienen asociadas al consumo de recursos, tienen duración finita y un coste previsto. Las actividades pueden ser paralelas, que son las que se realizan durante el mismo tiempo, el mismo periodo de tiempo. Actividad predecesora, que es una actividad que se debe completar antes de empezar otra. Y la relación en serie es cuando dos actividades se pueden realizar en un orden determinado, sí o sí, una tiene que estar antes de la otra. También tiene un diagrama lógico que dice que la gestión y la programación del tiempo implican ciertos términos que conviene comprender. Uno de ellos es el diagrama lógico, que es la representación gráfica de la secuencia correcta de actividades. Eh, Muestra qué actividad hay que completar antes de poder empezar la siguiente. Que obviamente sería, por ejemplo, completar un nivel de losa antes de arrancar con la albañilería de ese nivel y completar aislaciones antes de colocar los pisos y demás. Y también el camino crítico o flujo eh, es el flujo o camino más largo que se desarrolla en el diagrama lógico. Todas las actividades del flujo o camino crítico son fundamentales o críticas, como dice, y cualquier atraso en una de ellas retrasa todo el proyecto. Em, una definición del hito sería, es el momento en el que se suele marcar un acontecimiento importante. Habitualmente, la finalización de una etapa del proyecto, una decisión o la conclusión de uno de los principales productos finales del proyecto. Y los hitos no son actividades, por lo tanto no consume tiempo ni recursos. Em, un ejemplo de hito, por ejemplo, sería la finalización de el primer nivel de un edificio de 2 pisos o la primera etapa de la construcción de un edificio y demás. Bueno, y como conclusiones, llegamos a que para gerenciar un proyecto de ingeniería civil, tener un software como Project que nos permita visualizar y desarrollar nuestro proyecto es fundamental, sobre todo porque son proyectos de gran envergadura, costosos y de largo plazo. Nos permite organizarnos mejor con todas las actividades. Y a través de herramientas de este tipo podemos asegurarnos que la entrega de los productos o servicios de los negocios se harán de manera más eficiente, ordenada y todos los datos relacionados al control de proyectos van a estar en un mismo lugar. Eso es todo. Tenemos un ejemplo de un cronograma hecho en Project, que sería este. Bueno, donde indican todas las tareas. Eh, Inicialmente muestra los hitos, que serían, por ejemplo, el inicio de obra, inicio de etapa uno, fin de etapa uno. Eh, Le digo esto porque, o sea, etapa uno y etapa 2 porque este era un edificio que se licitó en dos etapas. La primera etapa era la construcción
desde el suelo 3 hasta la planta baja y la segunda etapa desde la planta baja hasta el piso 27-30. Y bueno, espero que algo así sea lo que vayamos viendo en la clase. Y eso es todo por ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, la ideal hubiese sido que todos viesen esta clase hoy para que mañana podamos hacer el ejercicio de manera más rápida, para que no estar explicando otra vez toda la Ujú. parte teórica. Muy buena presentación, así como dice Jorge. Bueno, Dejo de realmente, no sé si compartir. usted... ¿Qué pasó? Dejé de compartir nomás ya. Ah, ya, bueno. Yo no sé si ustedes suelen usar, ya usaron, si alguna herramienta parecida a esta suelen usar, ya usaron alguna vez, no sé, en sus pasantías. Generalmente, Project es, vamos a decirle, algunas licitaciones piden hacer los cronogramas con Project, pero realmente el problema de Project es que no está hecho para ingeniería en sí como otros programas que sí son hechos para obras, ¿verdad? Como Archimedes o este otro que es también tan famoso ahora. ¿Cómo se llama? El otro que se usa mucho. Presto, ¿Cómo? presto. Presto, ahí está, ¿verdad? Presto y Archimedes, por ejemplo, son luego para obras. Entonces están más enfocados a las obras. ¿Cuál es la diferencia principal entre Archimedes y entre Project? Que Archimedes, aparte de hacerte el cronograma, te hace el presupuesto. Y aparte, otra vez, vos podés calcular los costos descomponiendo en cada elemento de ese rubro y poniendo el rendimiento del rubro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Realmente ustedes en construcciones 3 van a ver cómo sacar los tiempos de cada actividad. Acá todavía no ven ustedes cómo sacar los tiempos de la actividad, ¿verdad? Mañana vamos a dar un ejemplo de cómo ustedes pueden hacer por PER, ¿verdad? Pero cómo sacan ese tiempo que les damos en PER, ¿verdad? Eso sacan de los rendimientos. Y esos rendimientos dependen de las cuadrillas y depende de cuántos albañiles hay y depende de qué se va a hacer, ¿verdad? Depende de cada elemento cada rubro tiene su propio rendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, Arquímedes trabaja con rendimientos. Entonces vos le cargas el rendimiento y él te tira el tiempo. En cambio, Project no trabaja con rendimiento. O sea, trabaja con rendimiento, pero no en el sentido de que nosotros le damos rendimiento en ingeniería civil. Para nosotros en ingeniería, rendimiento es cuántas horas necesitas para hacer un rubro, ¿verdad? En cambio, Project es cuántas horas hombres o cuántas personas necesitas para hacer un trabajo. En cambio, nosotros no trabajamos acá para ver cuántas personas necesitamos para construir una pared. Nosotros lo que hacemos ya sabemos cuántos albañiles en una cuadrilla y en base a la experiencia de la empresa ya saben cuánto tiempo les lleva hacer una pared a su cuadrilla. O sea, no, por ese lado es muy fácil trabajar con los rendimientos de ese lado. Pero igual Project, no hace Project, ¿verdad? Pero el resto Project le gana de lejos a los otros porque Project hace informes mucho más eficientes que los otros. O sea, los informes que se pueden hacer con Project son mucho mejores que los que se pueden hacer con Archimedes o con Project Libre. La Project Libre también es una buena opción porque Project Libre es gratis y hace casi lo mismo que Project. La medio tiene algunas cositas menos y tiene menos posibilidades de configuración. Pero, por ejemplo, si van a hacer una obra que no va a ser el World Trade Center o una obra que no va a ser tan grande, igual Project Libre es ser súper útil. Y su uso es casi igual al otro, ¿verdad? Es casi exactamente igual. El tipo tiene los mismos minutos, ¿verdad? Entonces los dos son muy útiles. Y eso, ¿verdad? No sé si quieren aportar algo de la vida. Y lo otro también es que se puede unir con BIM. Bueno, hoy tenían que exponer el otro grupo, tenía que exponer introducción al BIM, ¿verdad? Para relacionar con esto. Pero tuvieron un problema, entonces van a poner la semana que viene. Pero la idea era justamente mezclar esos conceptos, ¿verdad? La parte de BIM, pues ya saben que es hacer toda la parte de un modelo que contiene información del edificio, ¿verdad? Toda la información. Y a partir de ahí, ¿qué se puede sacar? Y justamente se puede sacar los cómputos, ¿verdad? Y con esos cómputos y sabiendo los rendimientos,
vos qué puedes hacer, puedes sacar los tiempos, ¿verdad? Y con esos tiempos lleva Project directamente, ¿verdad? O sea, la idea era ver, hay muchas empresas, ¿verdad? Acá en Paraguay todavía no tanto porque todavía no se usa tanto BIM. Hay algunas empresas que usan, pero muy pocas todavía. En otros países, por ejemplo, ya es obligatorio usar BIM. Por ejemplo, en Europa, los proyectos de obras públicas tienen que hacerse con BIM, en Chile también los proyectos de obras públicas son con BIM, en Colombia también, y que eso permite uno saber exactamente los materiales. Pues acá, ¿qué pasa? Acá lo que pasa es que los materiales, cuando es para obras públicas, el certificado nunca sabe si es que es real o no, ¿verdad? Porque al final es lo que dice el fiscal nomás, pero no. Con BIM todo se puede saber bien y se puede llevar a Project, y de Project ya puedes hacer mejor todos los cronogramas. Bueno, por eso quedó para la semana que viene porque el otro grupo tuvo un problemita y no se presentó. Ese problemita se llama que su hermano defiende su tesis, ¿verdad? Bueno, ya no tengo nada que aportar, no sé si quieren decir algo. Aldo, mañana va a ser la clase de project, o sea, la clase práctica. Sí, mañana va a ser la clase práctica. Vamos a hacer un ejercicio para sacar la ruta crítica, para sacar el diagrama de Gantt y para ver la parte de los informes. Lo que nos vamos a ver es la parte económica, porque eso tiene que ver primero con reducción de para ver mejor. O todo lo que es la parte de parte de costos, ¿verdad? Pero igual creo que ya les va a servir. O sea, después nomás le pueden agregar, o sea, la base ya van a saber cómo configurar y todo eso. Vamos a ver si Ya. vamos todo mañana o si necesitamos la semana que. Tenemos ya 3 clases, así que si nos vamos todo mañana, las siguientes clases podemos seguir dando. Sí, porque lo que nosotros vimos según, o sea, cuando estábamos haciendo el TP, vimos que, o sea, prácticamente vos tenés que tener ya el cómputo y el presupuesto hecho y tenés que conocer ya el tiempo que te toma hacer cada actividad específica y a partir de ahí recién Project es Exactamente. que quita súper eficientemente todas las cosas, pero si vos no tenés esos datos iniciales, No pasa no, nada. no vas a hacer nada así mismo. Exactamente. Y eso es lo que es la diferencia con Arquímedes o con Presto. Que ellos ya te hacen ese análisis desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos. Esa es la pequeña diferencia. En el otro vos tenés que hacer a mano el cálculo y después recién pasar a Project. Bueno, este video tiene que ver sus compañeros